Hola, muy buenos días. Mi nombre es Israel Sierra y a nombre de Hermos les doy la bienvenida a una sesión online con el tema Conectividad y cableado en redes industriales. El día de hoy nos acompaña parte del equipo de Lab para compartirnos toda esta información. Está con nosotros el ingeniero Luis Torres, quien estará llevando para ustedes esta presentación. Y también nos acompaña Luisa Fernanda y Omar Romero, quienes estarán también aquí con nosotros como soporte para cualquier tema técnico o demás. En el chat pueden dejar a lo largo de la sesión sus preguntas. Hacia la parte final haremos un espacio para poder responderlas. A lo largo de la presentación vamos a mantener sus micrófonos en silencio con la finalidad de que la calidad del audio se mantenga para todos y abriremos sus micrófonos en este espacio para preguntas y respuestas si así lo desean, pero insisto, las preguntas y cualquier comentario a lo largo de la sesión pueden dejarlo en el chat. En la parte de abajo estamos utilizando Teams. En la parte baja de su pantalla tienen una barrita en donde está la parte para que ustedes puedan entrar al chat y mostrar conversación. También ustedes pueden utilizar la función levanta tu mano si tienen alguna tema puntual en el momento en que así abramos el espacio. Y cualquier tema de audio o video, por favor, háganoslo saber. También estará apoyándonos Mariana Díaz de aquí del equipo de Hermos y cualquier cosa estamos al pendiente. Hacia la parte final de la sesión les vamos a compartir una pequeña encuesta. Es muy breve y nos sirve para obtener retroalimentación del tema y para que nos hagan llegar cualquier comentario, solicitud de información, asesoría y demás. Ahí también les compartimos también un reconocimiento eh, digital hacia la parte final, una especie de constancia de participación y por supuesto también deseamos que nos pongan su nombre tal cual aparezca en la encuesta para nosotros poder plasmarla ahí. Cualquier cosa, háganoslo saber. Esta sesión, perdón, dura aproximadamente 60 minutos y esperemos que cualquier cosa nos la hagan saber. Muchas gracias nuevamente por unirse. Bienvenidos. Los dejo con el ingeniero Luis Torres. Luis, buenos días, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por asistir a esta plática. Bueno, vamos a ver el tema de hoy, conectividad y cableado en redes industriales. Vamos a hablar un poquito, bueno, primero un overview de Lab. Vamos a hablar sobre el Ethernet industrial, en dónde lo podemos utilizar, por qué utilizarlo, pues las categorías y los protocolos, cómo hacer la selección del cable correcto. Y bueno, al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. ¿Ok? Pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar hablando un poquito de Lab, un overview. Para los que no nos conozcan o no están muy familiarizados con nosotros, con Lab. Bueno, Lab, ya sabemos, es un fabricante de cables y accesorios de origen alemán y nosotros contamos con 8 marcas, 8 marcas relacionadas con el cable y con conectividad. Una de nuestras marcas banderas es la marca de Allflex, que son cables de control, cables de fuerza, cables para aplicaciones de altas temperaturas, movimiento continuo, aplicaciones en robots, enrollamiento, etc. Otra marca es Unitronic. Unitronic son cables de datos, cables de instrumentación, cables para diferentes protocolos de comunicación como Profibus, DeviceNet, algunos accesorios, conectores M2, M8. Etherline, vamos a hablar un poquito de eso, son nuestra marca relacionada con cables para comunicaciones de red, con cables de Ethernet, para diferentes protocolos como Profinet, por ejemplo, los diferentes protocolos que hay en el mercado. Conectores RJ45 de montaje rápido, etc. ¿Ok? Hytronic es nuestra marca de fibra óptica, monomodo, multimodo, algunos conectores también para fibra óptica. Fibra óptica que puede estar incluso en aplicaciones móviles dentro de orugas o cadenas portacable. Esa es la marca de Hytronic. Y en accesorios tenemos Epic. Epic son nuestros conectores rápidos multipolares, tanto conectores rectangulares como conectores circulares, e igual conectores tipo modular.
Skintop es nuestra marca de conectores tipo glándula, o conocidos como prensa estopa, de materiales de nylon, de poliamida, bronce niquelado o incluso acero inoxidable para industria alimenticia. Y Sylvin es nuestra marca de sistemas de protección de cable, tubería flexible para llevar cables en su interior, y Sylvin Chain, que son cadenas portacables u orugas para llevar cables o mangueras en su interior. Y finalmente Fleximark es nuestra marca de sistemas de etiquetado, sistemas de identificación de cable. Bueno, son las 8 marcas que están a su disposición a través de Hermos. ¿Qué es el Ethernet industrial? Bueno, el Ethernet industrial es el uso de productos impulsado para la comunicación de datos, para una red de trabajo. Nos proporcionan control en tiempo real y está enfocado a entornos industriales. El Ethernet industrial, bueno, necesita, a diferencia de un Ethernet doméstico, que los conectores y los cables sean mucho más robustos, que sean más resistentes, que sean aptos para los entornos industriales. El objetivo es, pues, dar la automatización del proceso y una mejor visibilidad. Funcionar en tiempo real, ¿no? Y que sean confiables en los entornos industriales. Bueno, el mercado del Ethernet industrial, pues es un mercado en crecimiento. Está Industria 4.0, que tiene mucho que ver con el tema de Ethernet industrial. Esta es, bueno, una breve imagen del Ethernet industrial, cómo es el cableado en planta en una red industrial. Por ejemplo, tenemos aquí a la izquierda, en máquinas antiguas, en máquinas no muy recientes, perdón, tenemos cableados, por ejemplo, del PLC, hay una comunicación vía Ethernet para estar monitoreando, pero a nivel bajo, a nivel planta, al nivel más bajo, podemos ver esto como una pirámide de automatización. Bueno, tenemos los motores, tenemos los servomotores, tenemos los sistemas de bus de campo, y al final hay un switch que es el que realiza la comunicación para el piso de planta, para hacer el monitoreo. En cableados más recientes, todo se hace a través de comunicación vía Ethernet. Si nos fijamos aquí, bueno, tenemos las pantallas, el PLC, comunicación inalámbrica, tenemos switches que se comunican, incluso el PLC vía Ethernet a los variadores de velocidad. Igual aquí seguimos con protocolos como Profibus o DivideNet, pero ya está más simplificada el cableado vía Ethernet, ¿sí? Este es el objetivo, y bueno, esto es también parte de Industria 4.0, ¿no? ¿En dónde lo podemos utilizar? Básicamente son 3 distintas áreas de aplicación donde es posible el uso del Ethernet en industria, ¿no? Primero, bueno, el Ethernet lo podemos utilizar en infraestructura comercial, esto es, edificios utilizados para oficinas o almacenes, ¿no? Donde aquí el mercado, pues, necesita cables realmente genéricos. Las características únicamente que requieren son basadas en el desempeño eléctrico, ¿no? No hay, en infraestructura comercial, bueno, no hay nada del otro mundo en cuanto a robustez o entornos agresivos, ¿no? En infraestructura industrial, bueno, edificios diseñados para adaptarse a los entornos industriales, como naves industriales, ¿no? Condiciones donde la operación de las máquinas necesiten cadenas portacables, charolas, conduits. Bueno, esto es infraestructura industrial. Y plataforma industrial es el sistema de las máquinas industriales. Es la instalación en la planta, como en las líneas de ensamble, en áreas de maquinado. Hablando de infraestructura comercial, bueno, el uso de cables de datos, pues está más enfocado a aplicaciones estacionarias. Quiere decir que pues son cables que se van a instalar y no van a tener realmente un movimiento. Los riesgos que puede tener una infraestructura comercial, pues no son altos en cuanto a cableado se refiere. Temperatura, la verdad, pues adentro de un edificio no podemos
tener temperaturas muy elevadas, pues imagínense, se nos deshidrata y la gente, tampoco temperaturas muy bajas, ahí habría problemas. Entonces, realmente en infraestructura comercial, pues no hay mucho de qué preocuparse por los cables. La mayoría de las veces se utilizan cables más genéricos en esta área, ¿no? Pero en infraestructura industrial, sí hay varios riesgos. Infraestructura industrial, digamos que es el cableado donde se va a realizar tu comunicación de red, ¿no? Por ejemplo, en charolas, en lugares donde puede haber ciertos riesgos, como ahora sí, radiaciones de temperatura, donde necesitamos flexibilidad del cable, donde puede haber exposiciones a algunos vapores, a algunos aceites, a algunos solventes. Esa es la infraestructura industrial. Ahí sí debemos de tomar ciertas consideraciones en cuanto al cableado se refiere. Y en plataforma industrial es donde el cable se encuentra, como decimos, literalmente en la batalla. Por ejemplo, en aplicaciones de movimiento constante o de torsión en un robot. Por ejemplo, si vemos en la imagen el robot, si este robot tuviese una cámara IP y esa cámara necesita una conexión vía cable, pues el cable estaría a un esfuerzo de torsión. Entonces necesitaríamos un cable especializado que soporte esa torsión, lo cual lo tenemos. Aquí hay más riesgos. Hay temperatura, hay incluso aceites químicos, algún tipo de vapor, flexibilidad. Es muy importante este tema. Impacto. A lo mejor el cable puede estar expuesto a algún impacto como parte del proceso en el que se encuentra ejecutándose, ¿no? ¿Dónde lo podemos utilizar? Bueno, hay N aplicaciones en diferentes tipos de industria automotriz, industria alimenticia, en industria, por ejemplo, de plástico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un campo de aplicación bastante amplio. ¿Por qué el Ethernet industrial? El Ethernet industrial tiene una capacidad para manejar paquetes de datos grandes y sobre todo mayores velocidades de transmisión, a diferencia de un sistema bus. Por ejemplo, para equipos de visión de máquinas o controles de movimiento. El costo de los sistemas de Ethernet, bueno, ya está más accesible, ya hay sistemas más abiertos, el costo de la propiedad, digamos, está disminuyendo, y también se puede hacer una integración junto con la red de oficina, ¿no? Esto también puede generar una reducción de costos de mantenimiento. Ventajas de los Ethernet industrial, bueno, generalmente son más flexibles y son plug and play. Esa es una de las ventajas que se tiene. Si hacemos un comparativo del Ethernet industrial contra el Ethernet estándar, bueno, pues vamos a ver bastantes diferencias. Primero, si hablamos de la transmisión de datos, bueno, en el Ethernet estándar, pues los paquetes de datos son grandes. En Ethernet industrial llevamos paquetes de datos más pequeños. En Ethernet estándar, bueno, se necesita disponibilidad media. El tiempo de transmisión, pues son segundos, ¿no? Pero en Ethernet industrial es completamente diferente. Se necesita una disponibilidad completamente alta y un tiempo de transmisión de microsegundos. Imagínense si estuviéramos en un proceso y bueno, si nos apegamos al Ethernet estándar, por ejemplo, hagan una búsqueda en Google, a lo mejor tardas un segundo, tardas medio segundo, si acaso, en buscar lo que tú requieres, pues no te va a pasar nada, ¿no? ¿Qué va a pasar en un segundo, 2 segundos? A lo mejor parpadeaste y bueno, ahí te explica la información. Pero en industria, ese tiempo es muy crítico para los procesos, para ver qué acciones se van a tomar. Entonces, bueno, esa es una diferencia muy importante, ¿no? Y también otra diferencia, como lo comentábamos hace un momento, los requisitos ambientales. En el Ethernet estándar, prácticamente las temperaturas son moderadas, no hay temperaturas extremas. Hay polvo, hay humedad, hay vibración, interferencia electromagnética. La verdad, esto no es un gran problema en el Ethernet estándar. Vean en su casa, ¿no?
pues hay polvo, pues sí se mete la tierra, ¿no? Humedad, pues no tanta. Vibración, bueno, depende de dónde lo tengas instalado ahí tu equipo de Ethernet, o incluso en las oficinas, ¿no? Pero en industria sí. En industria podemos tener radiaciones de temperaturas o temperaturas altas, temperaturas bajas. Puede haber polvo excesivo. Vean una industria severa, por ejemplo. Humedad. Hay aplicaciones que son con humedad bastante alta. Y aplicaciones simples como pues una cámara en exterior, ¿no? En industria, por ejemplo, ahí vas a tener agua o incluso en una área puedes tener más polvo, etcétera. Vibración. Hay aplicaciones que la vibración es muy extrema. Bueno, no sé, en el área de estampado en industria automotriz la vibración es muy extrema, entre otras, ¿no? Interferencia electromagnética. Este es un punto muy importante, el tema de la interferencia electromagnética, porque si yo no considero una protección adecuada del cable en interferencia electromagnética, puedo tener alteración en la información que yo estoy llevando, ¿no? Alteración en la señal que tengo. Por eso necesito un cable adecuado que esté protegido contra interferencia electromagnética. Que eso, todos los cables de Ethernet industrial son aptos para interferencias electromagnéticas. Hay unos que tienen mejores protecciones, ¿no? Impacto mecánico. Esto se logra a través de las cubiertas exteriores. Hay cubiertas exteriores pues más resistentes unas que otras, ¿no? Radiación de rayos ultravioleta. En ocasiones, pues el cable va a estar expuesto a exteriores o va a haber alguna radiación de rayos ultravioleta que pueda perjudicar su jacket. Bueno, en el Ethernet industrial tenemos que proteger todo esto. En general, los cables para Ethernet industrial, pues están diseñados para en entornos mucho más rudos, ¿no? Entornos más desafiantes y necesitan ser resistentes. Bueno, para seleccionar el cable en base a los factores ambientales, pues hay que hacer un análisis de los riesgos, ¿no? Y ver las características físicas. Por ejemplo, un riesgo puede ser el ruido o interferencia eléctrica, ruido eléctrico. Pues aquí la solución, hay que irnos a las características físicas del cable. Esto lo solucionamos con un blindaje, ya sea que tenga foil, que tenga malla, que cada par esté con un blindaje individual. Bueno, así puedo hacer una reducción y puedo hacer una protección contra ruidos eléctricos, ¿no? El tema de la temperatura, bueno, la característica física es la cubierta exterior del cable. Hay cables que bueno, tienen una resistencia a temperatura un poquito más elevada unos que otros, ¿no? Resistencia a químicos y aceite también. La cubierta exterior nos da esa protección. Por ejemplo, nosotros tenemos una línea de cables de control e incluso instrumentación y también de Ethernet que se llama Robust, que está diseñada o enfocada hacia industria alimenticia. Soporta solventes, soporta aceites, grasas animales, vegetales. Bueno, la cubierta exterior es la que nos hace eso. Flexibilidad. Bueno, el conductor y la cubierta exterior. El material de la cubierta exterior influye mucho también en la flexibilidad, pero también el conductor. Esto es, hay conductores que son sólidos, que es un solo alambre, hay conductores que están diseñados con diferentes hilitos, ya sea 7 hilitos o 19 hilitos, ¿no? Eso lo hace flexible. ¿Hay protección contra impacto? Sí, incluso puede haber cables que tengan una especie de armadura, para que esa armadura nos ayude para una protección mecánica, impactos mecánicos. Vibración y humedad. Generalmente el tema de la vibración impacta más hacia el lado del conector y la humedad también impacta hacia el lado del conector. Un conector mal seleccionado o mal instalado con un cable no adecuado, bueno, puedes tener problemas si hay vibración extrema o incluso si hay humedad. Hay soluciones para todo, ¿no? Dependiendo del entorno, hay una solución. Entonces, bueno, debemos de considerar los protocolos de comunicación, Profinet, Ethernet IP, también las clases y las categorías, ¿no? Categoría 5, 5E, 6, 6A. Es muy importante para la selección del cable, igual que en los cables de control, pues conocer el entorno, dónde va a estar instalado, a qué va a estar expuesto, la trayectoria del cable, por dónde va a pasar que pueda tener alguna afectación. En base a eso,
obvio, pues, necesitamos saber cuál es la categoría, si es algún protocolo, Profinet, Ethernet IP, etcétera. Hacemos una selección muy adecuada de los cables, ¿no? Hay diferentes construcciones de cables de red. Hay de pares trenzados, 2 pares, 4 pares, o, por ejemplo, para Profinet, una construcción que se llama StarQuad, que son 4 conductores. Todos los cables para Ethernet industrial son blindados, ya sea que tengan malla o foil. Pueden tener solamente foil, pueden tener ambos, o incluso más protección con cada par, ¿no? Incluso en Profinet hay un estilo que se llama Fast Connect, donde tiene una cubierta interior adicional para facilitar su instalación. El tema del stranding. El stranding es el trenzado del conductor. Hay 3 tipos de flexibilidades en estos conductores. Por ejemplo, si yo voy a utilizar un conductor en aplicación estacionaria, bueno, no necesito que sea altamente flexible. Generalmente se utilizan los cables que son con conductores sólidos, un alambre. Que sea flexible o aplicaciones de flexibilidad pues continua, pues ahí va a cambiar. En lugar de que sea un alambre sólido, esa sección de conducción va a estar formada para una aplicación flexible de 7 hilos, 7 hilitos finos. O para una aplicación de movimiento constante o algo ya más demandante de flexión, pues hasta 19 hilos. Yo no puedo instalar o no es recomendable instalar un cable de red, por ejemplo, con un alambre sólido para uso estacionario en una aplicación donde vaya a tener flexibilidad. ¿Por qué? Porque se va a dañar. El cable no está diseñado, el conductor, para flexión, y bueno, se va a dañar muy rápido. Hay que utilizar el adecuado, ¿sí? Hablando de las categorías y los protocolos de comunicación, primero, bueno, las categorías. Hay clases de transmisión. Las clases de transmisión, estas letras que ven D, E, A, F, tiene que ver mucho con la frecuencia de transmisión. Un clase D es hasta 100 MHz y estos van a las categorías. Categoría 5, categoría 5E, bueno, son hasta 100 megabits por segundo en Ethernet Fast. Categoría 6, 6A, 7, 7A, bueno, tiene mucho que ver con la frecuencia de comunicación y las velocidades. Por ejemplo, una categoría 7A, bueno, son velocidades de hasta 10.000 megabits por segundo, una frecuencia de hasta 1000 MHz. Está la categoría 8. Categoría 8 son velocidades de hasta 40.000 megabits por segundo, una frecuencia de 2000 MHz, ¿no? En este caso, estos son las categorías, bueno, que se utilizan en industria. Conforme va aumentando el número, obvio, la velocidad es mucho más rápida, ¿no? Es muy importante en el caso de una selección adecuada de cables, revisar para qué categoría va a ser. Si, por ejemplo, yo tengo una aplicación que requiero un cable de Ethernet categoría 6 y por algo, y claro, mi sistema es categoría 6 y por algo yo le instalo un categoría 5, pues automáticamente se va a hacer una restricción en cuanto a las velocidades de transmisión a categoría 5. Siempre debo de cuidar que todo mi sistema de cableado, esto es, conectores en ambos lados y el cable, estén acorde a la categoría que yo voy a utilizar. Si uno de ellos, ya sea un conector, el otro conector o el mismo cable, tiene una categoría menor, automáticamente todo mi sistema va a ser a la categoría menor, ¿sí? Entonces hay que cuidar mucho eso. Si yo tengo instalado, repito, todo mi sistema en categoría 6 y tengo un cable categoría 5, pues estás haciendo una restricción. Todo tu sistema va a ser categoría 5 y vas a tener allí faltas va a ser un poquito más lento, ¿no? Entonces es muy importante eso. En el tema de las construcciones de cables, hay cables que se llaman UTP, que es Unshielded Twisted Pair, son cables en pares trenzados sin blindaje. Pues son muy comunes, sobre todo en infraestructura comercial.
el par trenzado, bueno, en este caso los UTPs, si yo los instalo en una área donde hay interferencia electromagnética, puedo llegar a tener problemas. Necesito protegerlos, ¿no? Hay cables que se llaman FTP, Foil Twisted Pair, donde, bueno, cada par trenzado puede tener una pantalla global, perdón, el par con una pantalla global. El STP, el par trenzado, trae un blindaje individual. No sé qué pasó. Dejamos de ver la presentación, Luis. ¿Ya la ven? Ya. No, pero a ti. ¿Qué pasó? A ver, no sé cómo que no la compartieron o... A ver. ¿Ahí qué ven? Ahí se ve la pantalla, pero en edición. ¿En edición? A ver, Fer. No sé, me sacó. A ver, problemas técnicos. A ver, Fer, ¿qué? Sí, no importa. Mientras les recordamos que cualquier comentario o pregunta pueden hacernosla llegar al chat. Al final, en el espacio de preguntas y respuestas, les vamos a dar lectura para atender cada una de sus solicitudes o cada uno de sus comentarios. Así que los invitamos a que participen en el chat. No sé qué sucedió, ¿eh? Ok. Ay. No importa. Bueno, ya ponte en... A ver, ¿ya se ve la pantalla completa? Sí, ya quedó, Luis. ¿Ya? Se ve igual. Sí, ya se ve completo. Qué raro. Yo creo que sí está embrujado esto. Es cosa No, pues puso como que alguien estaba grabando, como que en ese momento decidieron grabar. ¿Estaban grabando? No sé qué pasó. Pero bueno, una disculpa, cosas que pasan en vivo, ¿no? Hay construcciones que se llaman, por ejemplo, SFTP, donde son pares trenzados blindados y además con apantallado, ¿no? Shielded Foil Twisted Pair. Dependiendo el entorno donde va a estar instalado el cable, pues se recomienda el nivel de blindaje, ¿no? Qué tipo de protección vamos a seleccionar. Si estamos en un entorno de alto ruido eléctrico, donde hay motores, no sé, a lo mejor es una línea de embotellado, donde hay mucho ruido eléctrico y yo necesito recolectar información del proceso en tiempo real y necesito que sea confiable, pues no voy a poner un UTP porque hay mucho ruido en el entorno. Se recomienda que cada par venga con un blindaje individual, malla incluso, y foil. En estos casos, bueno, el foil de aluminio se recomienda para áreas donde hay interferencia de alta frecuencia, como radiofrecuencia. La malla de cobre se recomienda para interferencia en baja frecuencia, interferencia electromagnética. Entonces, bueno, ese es un factor que debemos de tomar en cuenta. Luis, ¿nos ayudas a minimizar el pequeño recuadrito que se ve a un lado derecho de la pantalla? ¿Está? ¿Ya? Ok. ¿Ya estamos bien? Gracias. ¿Se ve la pantalla todo en orden? No me veo yo, ¿verdad? Yo te estoy viendo acá en chiquito. ¿Sí me veo? Entonces, para seguir sonriendo. No sé. Vamos a ver. ¿Qué son los protocolos? El protocolo es una serie de reglas y convenciones para la comunicación entre dispositivos de red. Los dos protocolos más populares, sobre todo en el mercado de Norteamérica, son Ethernet IP y Profinet. Podemos ver brevemente cómo está el pastel de los protocolos de comunicación. Los más populares son Ethernet IP, Profinet, desde el punto de vista de Norteamérica. Aquí en México, pues está muy similar, ¿no? Los protocolos de comunicación, por ejemplo, en el caso de Profinet, diseño especial. La construcción es diferente. Hay construcción que se llama StarQuad. Hay una opción que se llama Fast Connect. Hay cierto código especial de color diferente. En el caso de Ethernet IP, pues no hay parámetro de diseño distinto. Las características eléctricas, bueno, no son la base del cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, en el estándar de Profinet, las empresas más representativas que dan el soporte
son Siemens, Phoenix Contact, General Electric, pertenecen a la organización de usuarios, se llama Profinet, no sé, aquí hay un error, dice Profibus. Aplicaciones en automatización de plantas, automatización de procesos. Ethernet IP, bueno, Rockwell es el que da el principal soporte. Igual, automatización de plantas, automatización de procesos. Hay varios protocolos de comunicación en el mercado. Digo, estos son los principales. Por ejemplo, en el caso de Profinet también es tecnología abierta. Nosotros como Lab pertenecemos a Profinet Organization. Incluso si hablamos de protocolos de bus como Profibus, pertenecemos también a Profibus Organization. Esto es, nosotros somos miembros de Profinet Organization y tenemos desarrollos de cable, que nuestros desarrollos cumplen con todas las directrices para poder conectarse en los dispositivos de sistemas de Profinet. Entonces, bueno, esto es algo muy bueno que tiene el Lab. Hablando del Ethernet IP, soporte es Open Device Net Vendors Association, basado en la implementación de comunicación del protocolo industrial CIP. Se basa en comunicación TCP/IP, cumple con el estándar de la IEEE. Hay las topologías más comunes de instalación, tipo estrella o tipo árbol. Hay otros protocolos, por ejemplo, EtherCAT, desarrollado por Beckhoff. Es el principio que sigue es el principio de maestro-esclavo. Solo, en este caso, bueno, solo se emplean componentes de EtherCAT, no se necesitan componentes de red adicionales como hubs o switches. Es un protocolo interesante, ¿no? Las topologías más comunes, tipo árbol, estrella, lineal, incluso anillo, es más versátil. Profinet, desarrollado por la asociación de Profibus Profinet Organization, está disponible en versiones en tiempo real, bueno, versiones en tiempo real y isócrono. Profinet emplea direcciones MAC junto con direcciones IP asignadas, topologías estrella, topologías árbol. Pero bueno, al final, para hacer una conexión adecuada, o qué es lo que tienen en común estos protocolos, bueno, un sistema Ethernet IP pues necesita cables, puede ser cables tanto de fibra óptica como cables de cobre. Pues no hay una restricción en sí, ¿no? De que sea un cable especializado, un cable acorde para esa red, ¿no? Hay que tomar en cuenta las categorías. Los conectores pueden ser conectores RJ45, conectores M12 para red, o incluso conectores para fibra óptica si la comunicación es así, ¿no? EtherCAT, mismo caso. También EtherCAT puede tener incluso conectores M8, con codificación D y conectores M12. Y Profinet, bueno, la sección de los conductores es diferente, son más grandes. El color del aislamiento también es un poco diferente. Formación de hilos del conductor según la aplicación, 1, 7 o 19 hilos. En el caso de Profinet, el tipo de flexibilidad va por letras A, B, C, ¿no? Conectores RJ45 o incluso conectores M12 con un código especial diferente para 2 pares y fibra óptica. Si hablamos de los Profinet, un tipo A se recomienda para instalación fija. Aquí podemos ver, por ejemplo, un tipo A, 2 pares. ¿Cómo lo encontramos? Incluso en nuestro catálogo. Bueno, si vemos esto 2x2 por AWG22 diagonal 1, ¿qué significa? 2x2, bueno, son 2 pares. Es el calibre AWG22, diagonal 1 es el tipo A. Quiere decir que está hecho de un alambre sólido, ¿sí? Son rígidos. Los tipo A en sistemas de Profinet son para instalaciones fijas, ¿sí? El tipo B lo encontramos, por ejemplo, 4x2 por AWG23 diagonal 7. Bueno, son 4 pares de calibre 23. Diagonal 7 es que está hecho de 7 hilitos finos. Esos hilitos finos nos va a dar una flexibilidad. Su aplicación de un tipo B son aplicaciones flexibles. Un tipo C, aplicaciones de movimiento. Movimientos especiales como cadenas, por ejemplo, si tenemos un 4x2 por AWG24 diagonal 19, bueno, quiere decir que está hecho de 19 hilitos, son 4 pares calibre 24.
Generalmente estos se utilizan en aplicaciones más específicas como movimiento constante, orugas, bueno, cadenas portacables o incluso movimientos torsionales. ¿Ok? Para Profinet, bueno, hay conectores. Los conectores RJ45, si estamos hablando de fibra óptica, bueno, para Profinet hay conectores de fibra óptica. Hay conectores también IP67, por ejemplo, M12, e incluso tenemos conectores, hay un conector RJ45 IP68. IP es el grado de protección, ¿no? Este grado de protección, el 68, quiere decir que puede estar, soporta polvo y puede estar incluso sumergido. Hay un accesorio, hay un RJ45 IP68. Si tienen una aplicación de alta humedad o donde tienen ya problemas muy, muy graves en el lado del conector, que se esté interrumpiendo la transmisión por humedad, bueno, tenemos ese tipo de soluciones, ¿no? La formación de los conductores, aquí los podemos ver un poquito mejor. En el caso del Profinet, en instalación fija, por ejemplo, se recomienda una longitud máxima de transmisión hasta menor o igual a 100 metros. ¿Qué es esto de abajo? De transmisión menor o igual a 90 metros. Bueno, si yo tengo el cableado y tengo mi tablero, si yo voy a utilizar un cord set, bueno, la máxima longitud que yo puedo usar en un cord set y después seguir con mi cable de Profinet, pues son 5 metros en los extremos, ¿no? Por eso, aquí 90 metros más 5 son 100 metros. Debo de proteger y debo de cuidar las distancias. Si yo aumento la distancia, voy a transmisión. Ahora, en un cable tipo B, con conductores con 7 hilitos, como vemos aquí, formado de 7 alambritos, la longitud máxima es diferente. Aquí debe de ser menor a 85 metros para aplicaciones flexibles. Tomando lo mismo, ¿no? Si yo tengo en mi tablero 5 metros y 5 metros, bueno, son 75 metros, lo máximo que yo voy a tener de longitud en una aplicación flexible. Ya en una aplicación especial, por ejemplo, de movimiento continuo o de torsión, no debo de exceder los 55 metros. Es muy importante esto. Si yo hago una instalación mayor a 55 metros, voy a tener algún problema de comunicación. ¿Sí? Entonces, bueno, es muy importante estos datos para los sistemas de Profinet. En el caso del portafolio de productos del lab, bueno, debemos de partir por las necesidades de ustedes. Primero, ¿qué requieren, no? El primer dato es categoría. ¿Qué categoría vas a utilizar o qué categoría tiene su sistema? Eso nosotros pues no lo determinamos, lo determinan ustedes porque, bueno, tienen los equipos y tienen su red ya establecida o la van a establecer, ¿no? Entonces es importante la categoría. ¿Para qué área va a estar? ¿Va a ser una comunicación en interior o en exterior? ¿Por qué? Porque si va a ser en exterior, necesito revisar qué tipo de cubierta exterior va a ser la adecuada para que soporte rayos ultravioleta, si va a haber trayectorias en exterior, ¿no? Categorías, y si la aplicación es igual que en los cables de control, ¿no? Los principios de selección son algo similares. Por ejemplo, va a ser una aplicación estática o dinámica, o va a ser flexible, o no se va a mover, o va a haber vibración, ¿no? Necesito que el cable sea libre de halógenos. Esto es, si es un área donde hay alta concentración de personas o si puede haber algún incendio, no genere humos densos ni gases tóxicos al ser libre de halógenos. O puede ser uno de PVC normal, ¿no? Pero también tenemos cubiertas de baja emisión de humo libre de halógenos. Y bueno, la protección, el blindaje. Por ejemplo, lo que vemos aquí en pantalla, el UTP, ¿sí se ve la pantalla? Sí. Okay. UTP es On-Shield Twisted Pair. Este cable pues no tiene ningún tipo de protección de blindaje. Pero bueno, tenemos con foil, con malla, con foil, malla y foil, dependiendo, ¿no? Y ahora sí, el número de pares, 4 pares, 2 pares, lo que se requiera. Aquí podemos ver en aplicaciones estáticas, este diagonal 1 quiere decir que son alambres sólidos. En aplicaciones flexibles, bueno, el diagonal 7 son cables mucho más flexibles. Hay
de 2 pares también. Bueno, aquí tenemos una guía de selección. Es muy importante ver las condiciones, repito, de instalación, en dónde lo vamos a tener instalado. La asignación de pines, bueno, la asignación de pines en los conectores RJ45 hay dos tipos con asignaciones de pines diferentes. Los acordes al TIAS 568-A o -B. El A o el B tiene que ver con la asignación de los pines, los colores. Ustedes pueden ver aquí en la pantalla un tipo A o tipo B. ¿Esto quién lo determina? Bueno, ustedes nos indican si requieren una RJ45 tipo A o tipo B. Profinet es un poco diferente. Los códigos de colores de Profinet son diferentes. Por ejemplo, bueno, como son 4 conductores, podemos ver aquí la asignación en los RJ45. Incluso, esta es la asignación en los conectores M12. Los conectores M12 en aplicaciones de Ethernet, bueno, generalmente son los M12 con código X. Codificación X son estos que vemos aquí en la parte de abajo, ¿no? Cada conector, bueno, tiene una codificación diferente. En Ethernet se recomiendan, para conservar las velocidades de transmisión altas, bueno, los Xcode, ¿sí? Ahora, hay muchos productos. Por ejemplo, este es un producto de recién lanzamiento, que se llama Etherline Tray categoría 7. Es para uso estacionario, pero este cable es un cable bastante interesante porque es un cable que está hecho para instalarse en charolas y es un cable tipo PLTC, Power Limited Tray Cable, que es adecuado para utilizarse en charola. Es resistente a rayos ultravioleta e incluso puede ser adecuado. Este es un cable de 4 pares, pero lo pueden utilizar incluso en aplicaciones de PoE. ¿Qué es PoE? Es Power over Ethernet, ¿sí? Entonces, bueno, este es un nuevo lanzamiento del app. Es un cable que cuenta con aprobaciones de UL. Puede funcionar incluso en comunicaciones de Ethernet IP o EtherCAT en su caso. Es uno de los lanzamientos, bueno, más recientes que tiene el app. Están disponibles para ustedes a través de Hermos. Seleccionando el cable correcto, bueno, haciendo un pequeño resumen, es importante establecer el número de pares, claro, la instalación, el entorno, si es una instalación estacionaria, flexible, movimiento continuo, incluso torsión, la categoría, importantísimo, características como si se requiere alguna aprobación, UL, nivel de voltaje del aislamiento, materiales de la cubierta, o si es el caso de los Profinet, pues si es Fast Connect o no es Fast Connect, ¿sí? Ese son el listado de la solución. En los conectores tipo RJ45 del app, nuestros conectores tienen una ventaja, son conectores de montaje en campo. Quiere decir que no requiero herramientas especiales para hacer el montaje del conector. Con herramientas comunes puedo montar el conector. Tenemos diferentes diseños. Hay unos conectores, por ejemplo, hay conectores rectos, hay conectores que te permiten en 3 minutos ya montar tu conector con el cable. Y este que vemos aquí es el que les comentaba, es IP68. Es el conector RJ45 con una cubierta especial, con un case protector que te permite instalarlo en aplicaciones incluso sumergidas, ¿sí? Ventajas de estos conectores de montaje en campo, pues son carcasas mucho más robustas. Tenemos variedad de opciones en cuanto a diámetros exteriores de los cables. Están diseñados incluso para aplicaciones de flexión continua. Fueron los primeros conectores RJ45 para poder instalarse en aplicaciones de movimiento continuo. Tenemos opciones en ángulo, 90 grados, y alguna restricción de espacio. Hay conectores M12 también, de montaje en campo, versión atornillable, son mucho más robustos que un conector convencional, ¿no? Para seleccionar el conector correcto, bueno, es importante primero saber si requiere un M12 o un RJ45, la categoría, el tamaño, de qué calibre, si va a ser sólido o va a ser trenzado, y bueno,
La herramienta, en el caso de herramientas, pues no, en nuestros conectores de montaje en campo, no necesitamos una herramienta de crimpado en este tipo de conectores. Necesitamos herramienta de desforre, pues sí, sí se necesita para pelar el cable, ¿no? Tenemos este tipo de herramienta. ¿Ok? Entonces, bueno, este es el cuadrito para hacer la selección, resumiéndolo, tipo de categoría, el protocolo de comunicación que yo requiero, si va a ser estacionario, flexible, movimiento continuo, torsión, si se necesita que sea PLTC, por ejemplo, el tamaño, el calibre, material de la cubierta o si es Profinet. Básicamente, con estos datos podemos hacer una selección adecuada de los cables de red, ¿no? Tenemos más de 30 familias de productos de cables, desde categoría 5 hasta categoría 7. Tenemos conectores, tenemos patch cords. Está aprobado y está aprobado para todos los tipos de protocolos industriales. Está el cable, por ejemplo, para sistemas de Profinet, Ethernet, IP. Tenemos ya algunos patch cords, ya sea con conectores RJ45 preensamblados o conectores M12. O también los RJ45, los conectores M12, por separado, de montaje en campo. Lab tiene una línea de switches. Por el momento no lo estamos comercializando en México por cuestiones de normativa mexicana, pero cuando tengamos la liberación del producto, con mucho gusto les haremos la presentación oficial de los switches que tiene Lab. Por el momento, si los encuentran en internet, bueno, no los podemos comercializar aquí en México. Pero estén pendientes para futuras noticias, ¿no? Ok, Lab tiene la solución en cuanto a comunicación industrial. Nuestra tienda está abierta a través de Hermos. En cuanto a comunicación, Ethernet, accesorios para Ethernet, diferentes protocolos de comunicación. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Adelante, cualquier pregunta pueden escribirla en el chat. Cualquier comentario también. Bueno, el ingeniero Javier Talledos nos comentaba que es muy interesante el tema. Los invitamos a que cualquier pregunta o comentario acerca de la sesión puedan hacérnoslo llegar aquí mediante el chat o incluso pueden tomar el micrófono con la función levanta tu mano. Y bueno, el ingeniero Luis va a responder a cada una de sus preguntas. Nos escribe el ingeniero Alfredo Reyes, Luis, que si podrías explicar nuevamente. A ver, permíteme. Sí. Que si podrías explicar nuevamente las características de velocidad versus frecuencia y categoría. Claro. Ok. Para categoría 5 o 5E significa extendido. Tenemos una frecuencia de hasta 100 megahertz. Son servicios hasta de un gigabit por segundo. La categoría 6, que es la clase E. Clase E significa que su frecuencia máxima es 250 megahertz. En la clase 6 son igual, un gigabit por segundo, pero bueno, con una frecuencia superior. En la categoría 6A es, digamos, una categoría 6 extendida, esa es la A, que se duplica la frecuencia de transmisión. La clase 7 y la 7A es hasta ahorita lo que, bueno, nosotros podemos cubrir con cables hasta categoría 7A, aunque ya por ahí está la categoría 8. La categoría 8 tiene una velocidad hasta de 40.000 megabits por segundo, una frecuencia de 2 gigahertz. En este caso, por ejemplo, un categoría 5 nos permite tener velocidades de 100 megabits por segundo, 5E son 1000 megabits por segundo, 6 son 1000 megabits por segundo con una frecuencia superior, 6A son 10.000 megabits por segundo con una frecuencia de 500 megahertz,
Categoría 7 son 10.000 megabits por segundo de velocidad de transmisión con una frecuencia de 600 MHz. 7A son 10.000 MHz por segundo con una frecuencia de 1 giga. Y 8, que es lo más rápido que hay hasta ahorita, son 40.000 megabits por segundo a una frecuencia de 2 gigas. Nosotros solamente hasta categoría 7A, que es lo que más... hasta donde tenemos cubierto. La 8 todavía no está tan popular en el área industrial. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Luis. Ingeniero Alfredo, si nos ayuda a confirmar si pudimos ayudarle con la respuesta. El ingeniero Sergio Flores nos pregunta, bueno, nos da las gracias el ingeniero Alfredo Reyes. Muchas gracias, ingeniero. El ingeniero Sergio Flores nos pregunta que en cuanto a distancias soportadas, ¿son las mismas en cualquier categoría de cable? Sí. En cuanto a categorías, no hay restricción de distancias, salvo las de 100 metros, ¿no? Tenemos que cuidar eso. En el caso de... A ver, déjenme regresar a ese slide. En el caso de lo que tenemos que cubrir o cuidar en distancias es en la flexibilidad de los cables. En cuanto a categorías, la restricción, obvio, son 100 metros, ese es el estándar, pero hay que tomar en cuenta la flexibilidad de los cables. Pero no hay una restricción que, por ejemplo, en categoría 6 me restrinja cierta distancia, ¿no? O en categoría 5. Obvio, hay que tomar en cuenta las restricciones de 100 metros de transmisión, ¿no? Eso sí es básico. No se recomienda. Digo, yo he sabido de casos que meten cableados de hasta 200 metros, pero no es recomendable. Ahí tienes que meter tus repetidores. No se recomienda exceder los 100 metros y también tomar mucho en cuenta esto, ¿no? Si yo voy a hacer una instalación larga y voy a utilizar un cable flexible, pues tengo que tomar en cuenta esto, no más de 85 metros. Si voy a hacerla mayor, por ejemplo, a 100 metros, es mejor poner un repetidor. Sí. Como una experiencia que nosotros tenemos de éxito de instalación de este tipo de cables, por ejemplo, en el complejo de Star Wars en Disney, el nuevo complejo que está en California, nosotros realizamos la venta de los cables de Ethernet. En este caso, el cliente buscaba conductores sólidos, se le mostró y se le hicieron algunas ventajas sobre los conductores flexibles, en este caso los de 7 hilos, y optaron por instalación de cables de nosotros en ese complejo, pero flexibles. Obvio, se cuida todo el tema de la longitud de cableado. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Luis. Bueno, el ingeniero Alfredo Reyes y también el ingeniero Juan Carlos López nos preguntan que si podemos compartirles esta presentación que les estás presentando, valga la redundancia. Sí. Perfecto. Sí, y también vamos a compartirles la grabación, la estamos grabando, la subimos a YouTube. En cuanto la tengamos ahí arriba, les compartimos el link a su correo. Y también respecto a esto y respecto al reconocimiento que les hacemos llegar, igual si en algún momento no lo reciben, por favor revisen su bandeja de correo no deseado, porque a veces bueno, los servidores los marcan así y se van hacia esa dirección. Si no, cualquier cosa pueden con mucho gusto escribirnos a contacto@hermos.com.mx para pedirnos la sesión o pedirnos la presentación, así como su reconocimiento. Ingeniero Luis, bueno, a manera un poquito de resumen y también como mensaje final, ¿qué le dices a nuestros clientes y cómo pueden acercarse a ti? Bueno, nosotros tenemos nuestro canal de ventas es a través de Hermos. Tenemos, por ejemplo, está aquí en línea mi colega Omar Romero, es nuestro gerente de zona. Tenemos nuestra fuerza de ventas que también está para apoyarlos. En el caso de alguna cuestión técnica, pueden contactarme sin ningún problema. En pantalla aparece, sí aparece, ¿verdad? Sí. Mi correo electrónico, ltorres@labmexico.com. Mi número de celular, 954-2086, mi extensión de la oficina.
Si tiene alguna duda, con mucho gusto podemos resolverla, o con mi compañero Omar Romero, que está aquí presente, no sé si él puede hablar, o también a través de su especialista de Hermos, el ingeniero Lona. Pero bueno, yo estoy a sus órdenes. Cualquier duda que tengan, por favor, pues no duden en contactarnos. Omar, no sé si quieras agregar algo, si me estás escuchando, si tienes abierto tu micrófono. Hola Luis, hola, buenos días a todos. No, nada más agregar que estamos a sus órdenes. Cualquiera de mis compañeros, también está Javier Gaitán en el área de San Luis Potosí y Alfredo Arredondo en Guanajuato y Querétaro. Y también, bueno, yo me pongo a sus órdenes para cualquier duda que pudieran tener. Y muchas gracias por participar. Ok, Muchas pues gracias, señor quiero, Omar. quiero agradecer a Hermos por darnos este espacio y agradecerles a ustedes por tomarse el tiempo para asistir a esta plática. Luis, antes de que te nos vayas, tenemos una preguntita de Eduardo, vamos a responderla. Por favor, ingeniero, en cuanto al cableado, ¿es mejor en tubería conduit metálica o PVC? Cableado de Ethernet. A ver, Es que, ingeniero Eduardo, si nos ayuda a precisar esa información. bueno, en tubería conduit, ¿dónde se utiliza la tubería metálica? Hablando incluso en cables de control también. En áreas explosivas puedes utilizar tubería metálica. Puedes utilizar en áreas donde hay mucha corrosión, puedes utilizar tubería metálica. Tubería plástica, pues donde no tengas problemas de interferencia electromagnética. Al final de cuentas, sí te puede ayudar un poco la tubería a proteger contra eso, la tubería metálica. Nuestros cables, por ejemplo, les mencioné, el tipo tray, pues lo puedes instalar sobre la charola, sin necesidad de tubería, ¿no? La mayor parte de instalaciones de Ethernet pueden ser así. Y ventajas de estos cables es su protección eléctrica. Pues si hay algún ruido eléctrico o alguna inducción por parte de algún cable de fuerza o algo que pueda causar alguna interferencia, nuestros cables pueden soportar eso. Obvio, hay ciertas reglas que se deben de seguir en la instalación, igual en charola, ¿no? Separación de los cables, etcétera. Pero yo creo que depende mucho del tipo de instalación, ¿no? Y el entorno donde lo vas a tener. Y si va a estar expuesto a algún abuso mecánico, pues sí, mejor utilizar una tubería robusta. Perfecto, Luis, muchísimas gracias. Agradecemos a todos su participación y su compañía en esta sesión. Tenemos en pantalla la información de contacto del ingeniero Luis Torres. Igualmente, les acabo de dejar en el chat el contacto aquí en Hermos. Es el ingeniero José Guadalupe Lona. Ahí me equivoqué, es Lona. Y, bueno, su correo es jgzarate@hermos.com.mx. Él puede atender cualquier tema relacionado con productos de conectividad y cableado lab. También les dejo en la parte del chat la encuesta para que nos hagan llegar sus comentarios. Y les comento que en la próxima tenemos una participación más en este mes de Lab. Estará nuevamente el ingeniero Luis Torres con nosotros y nos va a compartir el tema de cables alemanes de control, ahora enfocado en procesos de automatización. Él estará con nosotros el próximo viernes 30 de octubre a las 10 de la mañana, así que también les dejo allí el link que puedan acompañarnos. Y no olviden que cualquier cosa pueden escribirnos y con gusto encontraremos la manera de ayudarlos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias al equipo de Lab, a Fer y a Omar por habernos acompañado y quedamos a sus órdenes. Que tengan un excelente día. Gracias a ustedes. Excelente día. Hasta luego. Gracias, buen día.